Cuando decimos aliméntate bien, dice, no me restringas de las cosas que me gustan. Sí, de hecho, muchas personas a veces tienen terror de ir a la nutricionista porque a veces nos relacionan a las nutricionistas con restricción justamente. Es muy importante los 4 pilares fundamentales, ¿no? Tener en cuenta la alimentación, el ejercicio físico, dormir bien y manejo de estrés. Ahora, en el tema de las fiestas, así como que general, yo siempre digo, mira, tu 10% no es tu 90%. Entonces, disfruta estos momentos en familia. Claro que yo sé que en diciembre no es el 10%, quizás es el 20%, ¿no? Ejemplo, en vez de comprar un chocolate con leche que tenga una gran cantidad de azúcar, voy a preferir un chocolate que tenga más del 70% de cacao. Si es endulzado con stevia o alulosa, muchísimo mejor. Esos consejitos, por favor, tengámoslos presentes porque son los que nos van a salvar ante tanta delicia que vamos a tener en estas Navidades. Hola, hola mis queridos amigos, qué gusto saludarles, espero que estén muy bien, como siempre sean bienvenidos al podcast de Rocío TV. Una de las cosas que a mí me encanta en la época que vivimos es que sí, hay mucha prisa, hay mucha inmediatez, hay estrés, muchas cosas pueden pasar, pero tenemos un poquito más de conciencia en cuidar nuestra salud de manera integral. Y la nutrición, la alimentación también es importante, por eso hoy tengo aquí a una nutricionista que nos va a ayudar muchísimo a recordar y a tener presente cuáles son esos nutrientes que necesitamos en el día a día, que claro, la vida está llena de muchos eventos, cumpleaños, siempre hay un pretexto para reunirnos frente a un dulcecito, frente a alguna cosita que está pasada de grasa, de sal, etcétera, etcétera. El equilibrio para mí es la clave, pero bueno, vamos a presentar y vamos a conocer a la nutricionista para que ella nos diga qué estamos haciendo bien y en qué nos estamos equivocando para corregirlo. Bienvenida, Paola Sánchez. Qué lindo tenerte acá con nosotros. Qué bonito. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, encantadísima, Rocío, de estar aquí en tu programa. Y justamente la idea de estos podcasts es educar, ¿no? Eso, sí, educar y sobre todo la importancia de la nutrición. Y uno dice, a ver, nutrición, entonces la gente dice, no me hables de eso porque a mí me gusta comer de todo, yo no quiero que a mí me restrinjan, yo quiero tener una buena relación con los alimentos y con lo que como y no sentirme culpable por comer lo que se me antoje y lo que me provoque. Pero no se trata de tener una mala relación con los alimentos. Aquí sobre todo tenemos una variedad de alimentos deliciosos, en frutas, en todos los sentidos. A ver, vamos poniendo en orden esa idea y a sacar esa idea de la mente de las personas que cuando decimos aliméntate bien, dicen, no me restringas de las cosas que me gustan. Sí, de hecho, muchas personas a veces tienen terror de ir a la nutricionista porque a veces nos relacionan a las nutricionistas con restricción justamente. Entonces dicen, yo lo he escuchado mucho, o en lo menos a los papás de mis amigas que dicen, no, a mí ni me lleves donde la nutricionista porque luego me va a quitar todo. Y justamente no se trata de eso, sino más bien de equilibrar, ¿no? De tratar de, yo siempre digo, cuando estoy en mi casa, tratar de tener una alimentación lo más saludable y lo más balanceada posible. Y a veces la población no se alimenta adecuadamente, no, más que yo diría por un tema de falta de conocimiento. Así y la es. idea de acudir al nutricionista, yo siempre les digo que la comida es la gasolina de tu cuerpo, o sea, es la energía. Entonces va a depender mucho la calidad de tus alimentos, la cantidad de tus alimentos. Hoy también hablamos mucho de un tema de suplementación, porque claro, pues dependiendo de cada caso, a partir de cierta edad, hay ciertos suplementos que son indispensables. Entonces, porque ya el suelo no es el mismo de hace años, ¿no? Entonces a veces no necesariamente con la comida cubrimos todos estos requerimientos. Entonces, el tema de acudir a un nutricionista, y se los digo a todos, no le tengan miedo. Es más, a veces yo veo que a muchas personas les identifican hígado graso, dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos elevados, o resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, y no acuden al nutricionista. Entonces tienen 5, 6, 7, 8 años yendo al endocrinólogo, pero nunca han ido a un nutricionista, cuando la base es la alimentación. Me encanta lo que acabas de decir, Paola, porque ahí está el kit del asunto. En este momento, en la actualidad, cuidamos nuestra salud de una manera integral. Es decir, así como nos ayuda, por ejemplo, revisar nuestras emociones, y por eso también vamos a un psicólogo, que no está para nada mal, todo lo contrario. A veces dicen, no, eres un cobarde, vas donde un psicólogo. No, todo lo contrario. Es un acto de valentía, porque vas para aliviar tu salud o poder ayudarte en esa situación, ¿no? Es decir, estás muy estresado. ¿Cómo te ayudas? Con el profesional, porque solo no puedes, ¿no? Lo mismo pasa, cuando me refiero a que es integral, con la persona que hace ejercicios.
todo eso también le beneficia en su salud. Y también en lo que ingieres, en las decisiones que tomas para escoger los alimentos que consumes, ¿no? Entonces ahí vienes tú, nutricionista, y las personas que como tú se preparan constantemente. Me acabo de enterar también que ahora has hecho otro estudio nuevamente. Siempre estás aprendiendo, actualizándote, porque eso es maravilloso. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender para compartir en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que haces. Lo primero que has hecho es tener conciencia de que visitar o estar en contacto con un nutricionista es lo mejor que le podemos regalar a nuestra salud. Entonces, lo siguiente es, en base a esto, ¿cómo escogemos los alimentos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Escuchamos por un lado que necesitamos vitaminas, por otro lado que necesitamos proteínas, por otro lado que necesitamos grasas buenas, etcétera, etcétera, pero se nos confunde, se nos hace un shampoo. ¿Cómo lo podemos ordenar contigo, con tu dirección? Sí, bueno, como tú lo mencionas, es importante, bueno, siempre acudir a un profesional actualizado. En este caso, yo estoy haciendo una diplomatura de medicina funcional, que ya justo la culmino en este mes. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Sí. Entonces, es muy importante los 4 pilares fundamentales, ¿no? Tener en cuenta la alimentación, el ejercicio físico, dormir bien y manejo de estrés. Entonces, cuando a mi consulta acude un paciente, no solo hablamos del tema alimentación, hablamos de higiene de sueño, hablamos de ejercicio físico, obviamente lo derivo, ¿no? Porque yo no soy experta en ejercicio físico, entonces, como tú dices, zapatero a su zapato, lo derivo, ¿no? Y en el tema de alimentación, pues va a depender mucho de cada caso, ¿no? Yo siempre digo que cada persona que viene a tu consulta es un objetivo diferente. Puede ser una mujer embarazada y de hecho justamente en un futuro voy a sacar un curso de cómo preparar tu cuerpo para quedar embarazada, ¿no? Porque a veces hay personas que se someten, por ejemplo, a in vitro o ciertos como este tipo de procedimientos que están muy bien, pero me doy cuenta que no tienen una preparación previa. Entonces, claro, tú puedes inclusive, te cuento, Rocío, mejorar tu función ovárica 3 meses antes. Entonces yo le digo, ok, si te quieres hacer una punción o ahorita ya muchas mujeres decidimos ser mamás a edad mucho más tardía, por así decirlo, o sea, después de los 30. Entonces es importante que tú cuides esa alimentación, esa suplementación. Te pongo un caso sencillo como esto, ¿no? Porque hay miles de casos en cuanto a cómo tienes que alimentarte, ¿no? Ahora, si ya hablamos netamente de alimentación, como te digo, va a depender de muchos casos. Yo siempre lo converso con el paciente, porque el éxito de todo es que sea adaptado a ti, que te guste, para que sea sostenible en el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, hay pacientes que los tengo con 3 comidas al día, o hay pacientes que quizás están con 4 comidas al día, hay pacientes que los tengo en dieta cetogénica, hay pacientes que los tengo con dieta igual con carbohidratos, tengo deportistas también. Entonces, por ejemplo, hace tiempo me vino un deportista que súper disciplinado en ejercicio, hacía 3 horas, pero cuando yo hice su recuento alimentario, le digo, te falta comida, o sea, te está faltando proteína, te está faltando carbohidratos. Entonces yo siempre digo que cada caso es como muy individual, ¿no? O sea, es como que hablamos de generalidades, sí, pero como digo, todo va a depender. O sea, es como que nada está bien, nada está mal. En nutrición, todas las nutricionistas, cuando tú les preguntas algo, te van a decir, depende. Así porque, por ejemplo, quizás, te voy a poner un ejemplo, un jugo de frutas en alguien que tiene resistencia a la insulina o alguien que quiere perder peso, no se lo voy a sugerir, pero quizás en un deportista de alto rendimiento podría ser. Entonces, por eso te digo que en nutrición todo depende, ¿no? Qué bien. Lo importante es tener la información y saber dirigirla, ¿no? Porque cada persona es un mundo, cada persona tiene una vida totalmente diferente, incluso dentro de los miembros de una misma familia, por decir. Incluso entre hermanos. Cada uno hace algo diferente con su vida, gasta calorías de manera diferente y necesita vitaminas o los nutrientes de manera diferente, ¿verdad? Y también yo creo que deberíamos tomar la edad de cada persona. No es lo mismo lo que necesita un adolescente o un atleta que una señora ya más grande, o por ejemplo una persona que esté pasando por la menopausia, ¿ya? Son otros requerimientos, ¿no? Por eso es importante, insisto, en conversar con alguien que esté bien informado, con un profesional y sobre todo que se vaya actualizando, ¿verdad? Pero hablemos
de esta época en donde entramos a fiestas, lo querramos o no, y siempre vamos a estar en contacto con la invitación de la familia, de las amigas, donde lo primero que vamos a ver son esos potajes maravillosos, donde cocinaron pues unas delicias que uno no se puede resistir y que ahí pues están todos estos ingredientes que en algunos casos pues deberíamos evitarlos, ¿no? Hablamos del azúcar, hablamos de las harinas, hablamos de las grasas y también hablamos del traguito, uno que otro traguito. Entonces, por otro lado, también tenemos estas redes espectaculares que nos presentan unas pastas deliciosas, unos panes divinos que uno dice, por favor, deme una docena solo para mí, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos una sobrecarga de emociones y todo lo relacionamos con la comida. En mi caso, culpable. Yo, por ejemplo, una época en mi vida en que yo me felicitaba siempre con una dona, lo confieso, por Dios, todos los días a las 5 de la tarde yo tenía mi momento de felicidad, mis 5 minutitos de felicidad, con una dona y un capuchino, todos los días. Gracias a Dios ya no tengo esa costumbre, no se preocupe. Pero eso pasó con mi vida y yo creo que hay muchas personas que se identifican. ¿Cómo hacemos para gestionar estas emociones y cómo hacemos para estar siempre conscientes de que todo lo que escojamos va en beneficio de nuestra salud? Mi querida Paola. Sí, bueno, creo que la dejé muda, Paola. Es un tema muy amplio, la verdad. ¿Por qué te lo menciono? Porque no está mal a veces que digamos que nos compensemos un poco con comida. Pero todos los días a las 5 de la tarde. Porque todos en la vida tenemos displaceres y a veces siempre relacionamos, por ejemplo, los dulces con momentos felices. Cuando te comes una torta, un postre, en familia, cuando es tu cumpleaños, así, etcétera, de algo, ¿no? así. Entonces, el problema está cuando siempre me refugio en la comida. Entonces, ahí sí tendría que trabajar más a nivel psicológico, porque a veces vienen muchos pacientes a mi consulta y me dicen, tengo ansiedad. Entonces, hago un recuento alimentario y les digo, es que tú no tienes ansiedad, no estás comiendo adecuadamente y lo que tienes es hambre, no es ansiedad. Entonces, cuando un paciente ya se siente satisfecho, pero sin embargo quiero seguir comiendo, entonces ahí podríamos hablar ya de ansiedad. Entonces, yo siempre digo que si hay un caso ya de ansiedad, es importante trabajarlo a nivel psicológico. Ahora, en el tema de las fiestas, así como que general, yo siempre digo, mira, tu 10% no es tu 90%. Entonces, disfruta estos momentos en familia. Claro que yo sé que en diciembre no es el 10%, quizás es el 20%, ¿no? Pero bueno, es un momento que yo siempre les digo a los pacientes, disfrútatelo. O cuando alguien se va de viaje, quizás trata simplemente de escoger las cosas que más te agraden, que si vas a un buffet, lo óptimo sería que empieces o si vas a una reunión navideña, quizás empieza por la ensalada. Siempre es importante hacer un colchón de fibra primero, que los vegetales vayan en primer lugar, luego agarra la proteína. Si tienes oportunidad de que hayan más proteínas, trata de escoger 2 proteínas al menos, porque ese es uno de los errores más frecuentes, que las personas comen muy poca cantidad de proteína. Y la proteína te genera mucho más saciedad, son estructuradores. Entonces es como consejo, empieza por los vegetales, luego las proteínas, si son 2 pedacitos mejor. Quizás si es que la salsa no es tan deliciosa, trata o ponerla mejor de un ladito para que no agarres, porque a veces estas salsas tienen una gran cantidad de azúcar o de harinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, escoge un carbohidrato, trata de ver cuál es tu preferido, como hay un poco balancear, ¿no? No se trata como que hay de restringir completamente, sino como un poco de balancear, escoger lo que más te gusta, no exagerar, porque también ahí a veces es más psicológico también, como cuando la abuelita viene o la tía, mijito o mijita, decía un poquito más. Y a veces uno ya está lleno. Bueno, entonces realmente es como también un poco tratar de controlar ese nivel de saciedad. Entonces, o sea, estar más conectados con totalmente nuestro de cuerpo. acuerdo. Esos consejitos, por favor, tengámoslos presentes porque son los que nos van a salvar ante tanta delicia que vamos a tener en estas Navidades y fin de año, y siempre está presente pues la comida, ¿no? La comida y la familia reunida alrededor de una mesa, ¿no? Pero bueno, hay estrategias. Estamos bien, estamos con Paola. Y bueno, realmente lo que tenemos que recordar, ya no solo en fiestas, sino a lo largo de nuestra vida, es cuáles son esos nutrientes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ahorita pusiste el ejemplo, si vas a una comida, escoges la fibra, ya, las ensaladas, luego la proteína. Háblanos de eso. ¿Qué cantidad de vitaminas, qué cantidad de proteínas? Yo sé que todas las personas no necesitamos la misma cantidad, pero de esos pilares, un poquito más, de esos pilares que nos hablaste al inicio. Mira, si hay algo que todas las dietas, por así decirle, porque dieta es lo que comes, se parecen y que yo aconsejo, es que entre más natural, mejor. Ya. O sea, en eso
todas las dietas se parecen. Para todas las edades y todas las necesidades. Para todas las edades, Ya. si tú me dices, algo que no debe faltar es alimentos naturales. Perfecto. Como yo siempre les digo, como dice, de la mata a la olla, por así Eso, decirlo. me encanta. ¿ya? A la mesa directamente. A la mesa, exactamente. Entonces, eso sería como que lo primordial, ¿no? O sea, y si puedes inclusive en ciertos alimentos conseguir los orgánicos, muchísimo mejor, ¿no? Cuidar mucho también el tema de la hidratación, tomar muchísima agua, que eso también prácticamente casi todos los casos se parecen, cuidar mucho el agua. Y por otro lado, dentro de la alimentación, como te digo, va a depender mucho, ¿no? Sobre todo evitar procesados. Cuando hablamos de carbohidratos, evitar quizás aquellas personas que en su dieta tienen carbohidratos, evitar carbohidratos simples. Esto es azúcar blanca, azúcar morena, miel, panela, yogur bebible, jugo de frutas, preferible la fruta entera para así aprovechar la fibra. Y dentro también de los carbohidratos, preferir carbohidratos complejos como frijol, lenteja, garbanzo, quinoa, avena, arroz integral, y evitar también un poco el tema de las harinas, ¿no? Porque las harinas a veces carecen de fibra justamente y no te generan saciedad. Entonces, eso sería como a breves rasgos en cuanto a carbohidratos. Las grasas. En cuanto a grasas, son espectaculares porque las grasas también influyen a nivel hormonal. Entonces, no está bien que las mujeres hagamos una dieta muy hipograsa porque nos afectaría inclusive en la parte hormonal, que justamente tú tocaste el tema de menopausia. Entonces, este es un error muy frecuente. No hay que tenerle pánico a las grasas. Obviamente, grasas saludables como aguacate, aceite de oliva extra virgen, aceitunas, nueces, almendras, pistachos, bueno, todo tipo de frutos secos. Y otra cosa que es importante hacer es como que reemplazos en tu cocina, ¿no? Quitar un poco estos aceites inflamatorios, como aceite de girasol, aceite de palma, aceite de canola. Entonces, yo siempre digo que los únicos permitidos están el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco y también quitar, por ejemplo, margarinas y reemplazarlos por mantequilla. Si eres intolerante a la lactosa, entonces prefiere mejor ghee. Entonces, estos sí están permitidos. Eso en cuanto a grasas. En cuanto a proteínas, bueno, ahí tienes variedad de proteínas. La verdad es que las aconsejo todas: pollo, pescado, cerdo, hígado. De hecho, mucho se habla, justamente en esta diplomatura mencionaban que las vísceras, o sea, el hígado, el corazón y tal, tienen mayor cantidad de coenzima Q10. Y a veces nuestra alimentación puede ser pobre en coenzima Q10 porque justamente no consumimos vísceras. Y este es un suplemento que, por ejemplo, a partir de los 50 años siempre lo prescribo, ¿no? Porque hay mucha deficiencia de esta vitamina. Dios mío, te escucho hablar y realmente eres una enciclopedia y yo quiero que ustedes, queridos amigos, guarden esta información, la compartan también con otras personas porque es información bien estudiada, bien revisada, bien interiorizada para compartirla con todos ustedes, con la comunidad. Realmente estoy impresionada con todo lo que nos has contado. Hablemos del azúcar, el azúcar que nos endulza la vida, decimos que nos premia a veces, como yo me premiaba antes, gracias a Dios ya no, porque bueno, pues hay que ser consciente en algún momento de la vida. Y este azúcar que le tenemos miedo, incluso hasta tenemos miedo y no tenemos claro si debemos comer fruta o no. Sabemos que las vitaminas están allá. Tu recomendación es tomarla en la fruta, no en el jugo, para aprovechar también la fibra y las vitaminas. ¿A qué hora es más conveniente tal vez tomar la fruta? Bueno, en el caso de la fruta, yo siempre digo que es importante comerla entera porque la fibra de la fruta se encuentra en la cáscara, en la semilla o en el ollejo, ¿ya? Y de hecho, metabólicamente hablando, cuando tú la comes en jugo, se llama azúcar libre, y cuando la comes con fruta entera, se llama azúcar intrínseca. Entonces, metabólicamente hablando, actúan completamente diferente. Segundo, trata de siempre acompañarlo con una fuente de grasa, ¿no? Puedes acompañarlo, por ejemplo, con una porción pequeña de yogur griego kefir, con frutos secos, con mantequilla de almendras, con mantequilla de maní. Entonces, así hace que no tengas un pico de insulina tan elevado, sino que también te genere más saciedad. Entonces, le digo a los pacientes, a veces si te quedas con apetito, o por ejemplo, la fruta, dejarlo para el final del desayuno. ¿Te acuerdas que, bueno, quizás la abuelita te decía, cómase la fruta primero? Y de hecho, cuando vas a un hotel o algo, o un restaurante, te sirven primero la fruta. Y yo siempre digo, la fruta para el final. O sea, primero empiezo rompiendo ayuno o con vegetales o con proteínas. Entonces, en el caso del desayuno, por ejemplo, a veces yo sí hago vegetales salteados o un huevo revuelto con vegetales. Entonces, es mi primer bocado. Al final, quizás si tengo otro carbohidrato como verde o yuca, y al final la fruta. Entonces, la fruta siempre es como al final de tus comidas, o si lo haces como snack, acompañado de una fuente de grasa.
¿Que existe hora en específico? No necesariamente existe una hora en específico. Realmente lo puedes consumir a cualquier hora, pero preferible con este consejo que les estoy mencionando. Maravilloso. Acabas de mencionar también desayuno, acabas de mencionar el huevo. También le tenemos un poquito de recelo porque tiene grasa, porque la gente lo relaciona con el colesterol. Cuéntanos, ¿podemos comer huevo cada vez que nos provoque? Sí, de hecho puedes comer huevo todos los días y no hay ninguna contraindicación. No te eleva el colesterol en sangre, como muchas personas creen, solo depende de la alimentación un 20%. Hay otros factores como fumar, como grasas saturadas, pero en sí no hay que tenerle miedo al huevo, ¿no? Aparte que el huevo tiene una biodisponibilidad como que se absorbe muy bien en tu cuerpo esta cantidad de proteínas. Me parece una proteína muy económica también. Entonces yo molesto, o sea, les digo a todo el mundo mínimo, bueno, depende el caso, a menos que haya una insuficiencia renal, pero en general para la población yo molesto, digo mínimo de 2 a 3 huevos diarios. Completos, ¿sí? Okay. No hay que quitarle, obviamente, la yema. Hay personas que a veces sí la quitan por un tema de calorías, ¿no? Que a veces prefieren, qué sé yo, más grasas, pero bueno, son casos individuales. Pero en general, por ejemplo, es más, yo ahorita vengo desayunando 3 huevos con medio aguacate. Eso, ya, muy bien. Entonces, y un chorrito de aceite de oliva. También. Sí, la verdad es que comer sano es delicioso, se lo puede hacer. Hay una gran variedad, sobre todo aquí en nuestro país, en Ecuador, tenemos absolutamente de todo. Pero también nos encanta comer. Y bueno, ya tenemos, digamos, por lo general, la dieta ecuatoriana es el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero también nos encanta picar, vivimos antojados. Tú dirás, bueno, no comiste suficiente proteína. Cuando tú comes proteína y estás bien nutrido, no tienes por qué tener estos apetitos entre comidas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, te digo sinceramente, yo creo que desayuno bien, almuerzo bien y ceno bien y trato de mantener un balance, pero a mí sí me provoca picar de vez en cuando. Me encanta el hummus, por ejemplo, con, qué sé yo, con unas ramitas de zanahoria o de apio, y me encantaría también ver si es que nos puedes regalar ese tipo de consejitos o de tips para esos momentos en que, digamos, tengo un antojito de comer algo y lo primero que vemos es el chocolate que tenemos en la cartera. Sí, bueno, mira, ahí hay varias cosas que mencionaste también. Lo primero sería... Bueno, antes se decía que comer 5 veces al día te aceleraba el metabolismo. ¿Ya? Hoy se desmintió. Hoy se habla, de hecho, que entre menos comidas mejor y que si omites los snacks, mejor todavía. Dios mío. Eso como todo en nutrición va evolucionando. ¿Ya? Pero en caso de igual, a veces, qué sé yo, si tienes una jornada muy larga o mucha diferencia de horario, está bien que tengas un snack. En este caso es más bien reemplazar como opciones más nutritivas. Ejemplo, en vez de comprar un chocolate con leche que tenga una gran cantidad de azúcar, voy a preferir un chocolate que tenga más del 70% de cacao. Si es endulzado con stevia o alulosa, muchísimo mejor. Y también por calidad es muchísimo mejor. No solo hablamos de un tema de calorías, sino de calidad, ¿no? Sabemos que un chocolate amargo es muy rico en polifenoles. Entonces, empiezas a hacer reemplazos. Quizás ahí también puedas usar, por ejemplo, un poquito de kefir natural, le agregas gotitas de stevia, le pones un poquito de fruta, frutos secos. Entonces, ahí vas combinando una fuente de grasa con una fuente de carbohidratos saludables, ¿no? Entonces ahí puedes mezclar frutas con frutos secos. Bueno, hay variedad de frutos secos, variedad de frutas que tenemos aquí en Ecuador, entonces es una maravilla. Bueno, y somos un país extremadamente bendecido porque tenemos variedad de alimentos, y justamente tú mencionaste lo que la comida ecuatoriana es deliciosa, es riquísima, pero no tienes por qué omitir tu comida ecuatoriana común. Por ejemplo, si haces un caldo de bola, lo que te aconsejo es que quizás evites la yuca y el choclo. Entonces, ¿cuál es el error de la comida ecuatoriana? Que a veces sí tiene demasiado carbohidrato. Entonces, no se trata de como que, ay, nunca más voy a comer caldo de bola o nunca más voy a comer este plato, porque todo depende de porciones y de cantidad. O sea, si quizás un tigrillo, en vez de freírlo, lo puedes hacer con verde majado, le pones huevo, queso, que no tiene nada de malo, y respeta un poco la cantidad. No exageremos en la cantidad de tigrillo que vamos a consumir o de cualquier otro plato. Yo siempre le digo a los pacientes, acuérdate que esto es un estilo de vida, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Por eso decía que a veces tienen terror. Y cuando vienen a mi consulta, me dicen, ¿por qué no vine antes? O sea, es más, y me dicen, inclusive, niños me dicen, mami, es que yo ahora como mejor que antes. O sea, mejor, se refieren a más rico. Entonces, no se refieren solo como que a mejor en calidad, porque a veces los niños ni saben de calidad,
Bueno, que uno un poquito se les explica de otra manera, pero más se refieren a como la variedad de alimentación, ¿no? Y ahí también influyen mucho las ensaladas. A veces nos limitamos mucho en la misma ensalada y a veces no cambiamos los aderezos. Entonces a mis pacientes también les enseño, mira, te mando 8 opciones de aderezos saludables en tu plan, que tú lo puedes variar, hacer. Y a veces la misma lechuga, zanahoria con tomate te sabe diferente con un aderezo que con otro aderezo. Y es un poco de creatividad. Entonces, el plan nutricional también influye mucho, que esté adaptado a ti. O sea, si tú me dices, Rocío, ¿sabes qué, Pau? A mí no me gustan los desayunos dulces, pues no te voy a enviar desayunos dulces, porque me lo estás mencionando, ¿no? Ayer justo me preparé una ensalada deliciosa. Y yo grabo también videos todos los miércoles, que es justamente mi día de producción. Y yo decía, qué rica que está esta ensalada. O sea, no es que yo la haya hecho, entonces ahí se las digo un poquito. Era pollito desmenuzado, pepino en cuadritos, apio, tenía manzana verde, ahí un poco picada, y un aderezo simplemente con aceite de oliva, limón, gotitas de stevia y ya. O sea, y estaba deliciosa, refrescante, y a veces es falta de creatividad. Entonces, a veces, como eso digo, a veces ir a acudir al nutricionista, en serio, no lo tenemos que ver con terror, por favor, que hay que quitarnos de la mente ese terror, ¿no? Muy bien, así con ese mensaje precioso y con esa receta que también está deliciosa, nos quedamos, ¿qué crees? La vamos a hacer enseguida. Gracias, Paola. Realmente Paola Sánchez nos ha ayudado muchísimo a tener claro que cuidar de nuestra salud es lo más sencillo si nos aplicamos y si seguimos los consejos de un especialista. Gracias a ustedes por su presencia, gracias por suscribirse también a mi canal de YouTube, Rocío Sedeno. Aquí podemos revisar tantas entrevistas como estas, de muchísima utilidad para nuestro día a día. Cuidar nuestra salud es una cuestión de día a día, es nuestra decisión y es nuestra principal responsabilidad, porque sin salud simplemente no podemos hacer absolutamente nada. Así es que también escríbanos en nuestra página en Instagram, el podcast de Rocío TV. Me fascina que estén ahí, me fascina decirles hola, me fascina escuchar ese feedback de qué es lo que piensan de este espacio, de las sugerencias que también nos entregan para este espacio. Me encanta que me digan, Rocío, me gustaría que hables sobre este o el otro tema. Eso para mí es fundamental. Los quiero mucho, los abrazo bien apretado y los espero en el siguiente capítulo. Besitos y bendiciones para todos. Gracias, Paola. Gracias a ti.